Está a punto de empezar la grabación. Muchas gracias a todos ustedes por asistir. La verdad es que mucha gente a veces le dificulta el horario, pero no hemos querido cambiarlo. Mi nombre es Benjamín Olivares y hoy es 13 de junio del 2024 y con mucho gusto voy a platicarles de cómo desde mi punto de vista se concibe el diagnóstico y la evaluación de los equipos de trabajo. Y la verdad es que es un tema muy controvertido porque son muchas las variables y para evaluar a una persona se necesitan muchas cosas, pues para evaluar a un equipo, evidentemente necesitamos una gama de instrumentos diferentes. Y el título lleva evaluar al equipo de alto impacto. Y entonces, primero, pues vamos a ver qué es un equipo de alto impacto, o bueno, a mi consideración, a mi juicio, que es un equipo de alto impacto, que lo diferencia de muchos otros. Y entonces, a partir de eso, empezamos a construir todo lo demás. Déjenme empezar a compartir pantalla. ¿Eh? Vamos a ver. Permítanme un segundo. ¿Se estará compartiendo la pantalla en este momento, la presentación? Sí. Ya debe de estar completa la pantalla y la presentación, ¿está correcto? Sí. Perfecto. Bueno, el primer punto es más que evidente y, y esa premisa, a pesar de que es más que evidente, todavía pasa lo siguiente. Nadie es más inteligente que todos juntos, excepto, claro, hay unos líderes que son iluminados y que lo saben todo. Y existen todavía muchos de estos. Es más, se atribuyen ese derecho de ser iluminados por ser dueños, ¿sí? O ser el que tiene todos los poderes dentro de la organización o ser el CEO. Y claro, pues entonces ya desde ahí partimos un poquito equivocados para poder concebir la forma de trabajo en equipo. Ahora, hay algunos errores evidentes en los equipos de trabajo, pero hay que señalarlos y en su caso, pues evidenciarlos, ¿no? O sea, déjenme ver un poquito quién es, alguien está a admitir, ya. Entonces, ¿se sigue viendo la pantalla o me veo yo mismo? Me veo yo mismo, ¿no? En este momento. Ahí está la pantalla. Ahí está la pantalla, ¿verdad? Sí. Entonces, primero, el primer punto es, no está mucha gente dispuesto a abrirse, ¿sí? Porque se van a evidenciar errores o debilidades. Y entonces ahí hay un punto fundamental. Prefiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, a pesar de que estoy equivocado, pero no echarme para atrás, porque eso significaría, pues, ir contra mi reputación. Y este es un tema bien frecuente en los directores. Y normalmente, hasta que tocan fondo o alguien les llama la atención, prefieren hacerlo. Y llevan a su equipo a un error, no escuchan a su equipo. Algunos otros errores, bueno, pues la gente después de una conferencia o de una plática o de lo que fuera, todo el mundo se queda callado. ¿Por qué? Porque no quieren entregar sus ideas. Otros prefieren no comentar sus opiniones, ¿sí? Y aceptan, a pesar de que saben que no van a cumplir, aceptan las decisiones, ¿sí? Y el otro, pues es el clásico lambiscón, ¿no? ¿Sí? A todo digo que sí, y y bueno, escucho al jefe y se acabó. Y después, pues cuando empezamos a la competencia tan insana, ¿sí? De que lo vemos como una competencia y nos vemos como contrincantes todo el mundo dentro del equipo. A ver quién me da más trabajo, a ver quién se gana el bono, etcétera, etcétera.
porque además se les pone a competir con cosas pues tan poco significativas a veces, por la poca claridad de las reglas, como es el empleado del mes. Y entonces, al hacer ese tipo de distinciones, lo que estoy haciendo es una competencia, porque a final de cuentas somos, dice, no, pues es que se lo ganó porque, ya sabes, anda con él o etcétera, ¿no? Cosas así muy desagradables. Entonces, evidentemente hay unos errores desde cómo se plantea el trabajo en equipo, cómo se evalúa y cómo se diagnostica. Y entonces el diagnóstico y la evaluación son cosas diferentes. El diagnóstico es, quiero saber en un principio cómo estás. Y evidentemente, otorgarte una calificación después del desempeño, pues tiene que ver muchas cosas. Entonces, estas son, al menos les puse 6 elementos que nosotros consideramos son fundamentales para dar un diagnóstico y una calificación, cualquiera de los dos. No quiere decir que se tengan que hacer las 6, sino simplemente que están a nuestra disposición 6 de estas herramientas. Evidentemente, si la calificación viene muy dado, también porque a los resultados y a las metas que se logran les damos un valor. Por supuesto que tiene valor la observación del desempeño, ¿sí? O sea, la factibilidad, la adaptabilidad, el grado de conocimientos que tenga, aunque a veces no lo sepa aplicar, pero eso es bien importante. Por los cuestionarios que se presenten y conteste. Y por supuesto, algo fundamental que son las entrevistas estructuradas. Hoy se estila mucho las opiniones de 360 grados, donde todo el mundo opina prácticamente alrededor de alguien. Ahora, hay comportamientos diferentes dentro de los equipos y los equipos de enfermos empiezan a presentar algunas cosas como estas, ¿sí? Hay simulación, o sea, todo el mundo simula trabajar en orden, contentos, ¿sí? Que no hay conflictos, pero saliendo con el jefe hay toda una serie de broncas y se ocultan, como dice aquí, las debilidades o se desconocen las debilidades de los demás y no se ayuda al compañero. Ahora, esto presenta ya un equipo enfermo. Después venimos que si esto significa darles, darles a ellos pues la calidad de que hay un ego detrás de todo esto donde yo compito contra todos los demás. Y después seguimos con esto para tratar de conformar el equipo y tenemos que romper los egos. Y entonces cuando cobra prioridad que nosotros somos importantes, en nosotros en lugar del yo. Y por lo tanto, ahí empezamos a caminar a un equipo de alto impacto. Veremos más adelante las reglas de un equipo de alto impacto, pero aquí lo que nos pide un equipo de alto impacto es admitir debilidades y errores, pedir ayuda, ¿sí? Es más, el mismo líder pide que se le retroalimente de lo que él dice, de lo que él hace. Entonces, tiene que tener la suficiente humildad para recibir ese tipo de retroalimentación. Ahora, cuando empezamos a ver estos comportamientos diferentes de dos casos, pues totalmente diametralmente opuestos, empezamos a ver que tenemos que empezar a cumplir ciertas reglas para que el equipo funcione. De la otra manera, pues es solo un solo grupo. Ahora, todo el mundo desea tener un equipo de alto impacto, pero ¿cómo le hacen? Por supuesto que algunos sí creen que el gozo de individualidades muy buenas forma el equipo, pues, pero pues no es así. En realidad es el esfuerzo continuo, coordinado de mucha gente. Ahora, nuestro proceso en Sinergia para hacer un diagnóstico, ¿sí? Y aplicar algún diagnóstico, tenemos estos pasos, porque si no, no podemos cumplir y la verdad es que a final de cuentas estaríamos cojeando. Lo puse a mucho detalle porque me parece que es muy importante transmitir el ciclo completo del diagnóstico y la evaluación. Y partimos desde la definición de objetivos, como ustedes pueden ver, y dos círculos que son mayores y están resaltados. Y es retroalimentar resultados. Cuando retroalimentamos resultados que después de la interpretación, esto cobra valor porque la gente se siente atendida, los colaboradores se sienten atendidos. O sea, de algo les sirve verse y ver a la organización o ver a los demás. Y al final de cuando está el proceso, ya cuando estamos evaluando,
pues hay que dar otra retroalimentación para pedir aportaciones de ellos. Entonces, todos estos 10 pasos los tenemos que cumplir. Si obviamos alguno de ellos, pues evidentemente no vamos a tener los resultados concretos positivos. Nos va a hacer falta elementos para decir que el diagnóstico está completo. Ahora, si ya sé a dónde quiero llegar, pues la pregunta es, ¿dónde estamos? O sea, tengo una ruta, a lo mejor no la tengo. ¿Por qué camino me voy? ¿Con qué vamos a empezar o cómo vamos a ir a avanzar? Y entonces, ver el Everest de una manera, pues significa que si ya quieres subirlo, lo tienes que ver de otra. Entonces, esta plática tiene como centro ver de qué otra forma podemos llegar a esto. Y el primer paso es entrar en conciencia. Y van a decir, no, pues ¿cómo? O sea, no amueles, man. ¿Cómo vas a hacer al equipo entrar en conciencia? ¿Saben cómo el equipo entra en conciencia? Realmente he visto caras de mucha gente cuando les cambia el rostro significativamente, cuando se les presentan los resultados de los diagnósticos, donde él opina de sí mismo y la gente opina de él. Y por lo tanto, en muchos casos, la diferencia de opinión es brutal. Vamos, cuando los equipos no están alineados, no tienen confianza, esas opiniones, esas brechas son brutales. Entonces, la autoevaluación que se hace de sí mismo el líder es, pues, X, pero la evaluación que hacen sus colaboradores o sus pares o su jefe, entonces ya empieza a cobrar sentido y a señalarle al otro lo que está mal. Y entonces ahí empieza a haber una brecha. Y ese momento es cuando la gente entra en conciencia. No es un proceso psicológico, es un proceso de enfrentamiento. Un proceso de enfrentamiento contra la realidad. Por lo tanto, es fundamental que haya esto dentro del proceso. Ya lo señalé hace rato, es el proceso de presentar los resultados y retroalimentar. Ahora, comparar lo deseado contra la situación, pues es entrar en la realidad. Pero esa brecha, esa grieta que hay, ¿cómo la vamos a saltar? Bueno, miren, el tema importante es que puede empezar a haber un cambio cuando la gente me da la confianza como líder. Por si me da la confianza, puedo generar compromiso en ellos. Ojo, no dije que los colaboradores se ganen la confianza del líder. Es al revés. O sea, el líder, y por eso está ahí un ejemplo de un jefe mediocre, en realidad, si cambiáramos todo esto por positivo, entonces él empezaría a tener confianza de sus colaboradores cuando cumple las propuestas, ¿sí? Cuando no evita las decisiones difíciles, ¿sí? O cuando incrementa la comunicación, va generando confianza. Ahora, ¿qué sigue después? Bueno, pues después sigue encontrar el modelo de un equipo de alto impacto, los EAI, que nosotros le llamamos. Bueno, ¿qué requiere lograr esto? Se requiere lograr esto de una manera muy coordinada. Si ven esta figura, esta imagen, a mí me resulta altamente impactante. Se darán cuenta que la coordinación que debe de haber es brutal. Con uno que se equivoque, ¿sí? Y se enrede el parapente, ya se acabó lo demás. O sea, todo el mundo cae al suelo y se mata, o buena parte. Entonces, ahí se están arriesgando la coordinación para poder hacer esta figura y se están jugando la vida. Por supuesto que hubo mucho entrenamiento para ello. O sea, desde cómo se lanzaban, en qué orden, y después cómo se iban acomodando y quién es primero y quién es después. Reglas fundamentales del juego. Ahora, un equipo de alto impacto, ¿qué es? Bueno, yo tengo esta definición, espero que les sirva a ustedes, que todo el mundo está comprometido entre sí. Ese es el primer par. El segundo es que tienen alta participación y están buscando cumplir las promesas, no evadirlas, y para producir los resultados que ya se hayan acordado y conjuntamente lograr satisfacción de clientes, o sea, de los stakeholders internos y externos, y con características muy claras, efectividad y eficiencia. Ahora, si aceptamos esta definición, entonces vamos a ver
un equipo de alto impacto tendría que generar reuniones efectivas, tendría que ser un contenedor emocional de todo lo que sucede, porque esta parte se vuelve estratégica para tener una buenas relaciones y equilibrio emocional en el equipo, ¿sí? Se trabaja en lo individual, en el colectivo, y finalmente se tiene que tener un sistema de aprendizaje. Por estas 4 calidades yo les puse el término de reta, o sea, un equipo de alto impacto reta. ¿Por qué reta? Porque hace reuniones importantes, ¿sí? Individuales o grupales, sí es un contenedor emocional, y en las reuniones el tema es cómo generamos la comunicación y los acuerdos. Sí, las emociones se vuelven determinar, gestionar las emociones por parte del líder y hacer consciente a todo el mundo que lo que le pasa al otro emocionalmente sí también me impacta, ¿sí? Por lo tanto, trabajo después en lo individual y colectivo con los grupos de interés, y esto es bien importante. Y finalmente, ¿sí? Que debo tener un sistema de aprendizaje para desarrollar. Ahora, los equipos de alto impacto por eso retan. Ahora, ¿qué seguimos? Bueno, entender que es un equipo de alto impacto. Tiene muchos requisitos, no lo creo, pero ustedes ya vieron los requisitos que planteé. Entonces, ¿cuál es la base? Pues tener propósitos donde están alineados e integrados ambas. O sea, desde el líder y todos los demás colaboradores. Ahora, después de esto, que a veces no se tiene claro y se parte a trabajar un equipo de alto impacto, pero no se tiene claro el propósito fundamental, es bien importante determinarlo de manera conjunta. Y después vienen varias etapas. Esas no voy a entrar en esas etapas porque lo que me interesa es que vean la evaluación y el desarrollo del diagnóstico. Entonces, si esto fuera el techo de una casa del equipo de alto impacto, ¿sí? Pues estaría dentro de la casa que están comprometidos con un objetivo común, recíprocamente responsables, como ya lo definimos, ¿sí? Y cumplir promesas. Ahora, ¿en qué se sostiene esto? Y son dos variables que debemos de tener presentes permanentemente: confianza y seguridad. Si no cumplen ambas, no se sostiene lo demás. Por lo tanto, entonces, el equipo va encaminado a ello. Ahora, la base para eso es conocerse entre ellos, entre nosotros mismos. Si no nos conocemos, no va a dar seguridad ni confianza. Y seguimos con los siguientes pasos, pues los pasos que ustedes ya vieron, ¿sí? Que se hacen promesas para constituir el equipo, ¿sí? Como definiciones de cómo vamos a operar, ¿sí? Cuáles son los resultados, qué encargos o roles va a generar cada quien, cómo va a jugar el juego cada quien. Ahora, después de esto vienen diferentes acciones hasta que llega la acción de la innovación. Un aspecto fundamental que a lo mejor les causó ruido o les causa ruido a mucha gente es y es que finalmente es un trabajo continuo, pero que tiene que estar asociado a estados emocionales expansivos, o sea, atender los estados emocionales para expanderlos. Si no lo hace el líder, si el líder se desentiende de los estados emocionales de su equipo, el equipo no se forma como equipo. Ahora, para fortalecer el equipo, por supuesto que hay varias características, ¿sí? O sea, ¿cómo fortalezco esos cimientos? Bueno, pues algo que no se le presta mucha importancia es crear espacios, ¿sí? Y ser constantes. Y parece una tontería, pero los espacios deben estar libres de, de molestias del líder y de molestias para los colaboradores. Yo veo en reuniones que constantemente la organización no puede vivir sin que alguien conteste una llamada. No puede vivir sin que interrumpan a alguno de los participantes. Eso lo único que exhibe es la falta de capacidad de delegar o un excesivo micromanagement o un líder controlador. Cualquiera de lo que les acabo de decir no es un buen líder. Por lo tanto, entonces, cuando lo están interrumpiendo consecutivamente, entonces, pues pobre, o sea, debe de empezar por ahí. Y fíjense que esas reglas son básicas para fortalecer al equipo. Esta premisa, ¿sí? Pues dice mucho hacia dónde van. O sea, hay que renunciar al yo y entender que los otros pueden destacar,
y yo no en algún momento, y yo destacaré en su momento. Pero eso mucha gente no lo deja de lado, ¿eh? Primero necesito destacar yo, y que dicen por ahí que lloren en mi casa o que lloren en la casa de otro, pues yo voy primero y pisoteo a los demás. ¿Cuál es nuestro modelo? Ahora sí, entendiendo que es equipos de alto impacto, les presento algunas variables, algunos tipos de diagnósticos, ¿sí? Y evaluaciones que nos sirven. Del lado izquierdo de su pantalla están unas que se agrupan de manera diferente que las de la derecha. Y todas se pueden utilizar en diferentes momentos. No recomendamos hacerlo junto o ir seleccionándola la mejor que les parezca de acuerdo a la organización. Primero ¿qué necesito hacer para conocerme yo antes que empezar a conocer a los demás? Y yo, por supuesto, conocer a los demás y los demás se conozcan. Y entonces, intercambiar la tendencia de la personalidad de que cada quien lo sepa se vuelve estratégico. O sea, ¿qué tipo de personalidad básica tienes? Y para eso hay un diagnóstico muy específico y que ahorita los voy a llevar a saber las variables. Las fortalezas y su grado de autoestima. Y con esos tres diagnósticos ya estoy entendiéndome y los demás me van a entender mejor. Es más, se pueden hacer reuniones es como yo te veo, no, yo te veo con alta autoestima, pero no veo esto, o veo esto. Entonces, ahí empieza un ejercicio muy interesante. Claro, el líder debe ser un líder que sabe manejar la reunión para poder no caer en roces y fricciones. Ahora, cuando hablamos de estas tres grandes agregados, ¿qué vamos a medir? Arquetipos, fortalezas y autoestima. Y este, este, este diagnóstico sobre arquetipos es un diagnóstico que lo diseñó Carl Jung desde hace muchos años, pero es un diagnóstico muy sencillo, muy práctico y nos da nuestras preferencias de actitud, ¿sí? Ante la vida, cómo buscamos interactuar. Después, las fortalezas, las fortalezas son 34 y ustedes ven estas fortalezas, cuatro grandes agrupados, cuatro grandes le llaman dimensiones agrupadas. Y entonces estas dimensiones que tenemos ya agrupadas, pues al conjuntarlas ya nos da un perfil de cuáles son mis fortalezas y por supuesto la autoestima. Y la autoestima tiene que ver con 6 variables, ¿no? Donde la autoestima como tal, la autoaceptación, autoconfianza, hasta la autorresponsabilidad. A veces hay que empezar desde aquí, porque los equipos a veces no empiezan, no, hay carencias de autoestima muy importantes. Ahora, ¿cómo potencializar al equipo? Pues conociendo entre nosotros. Y aquí les presento 6 opciones. ¿Por qué? Porque quiero que vean el panorama general de hacia dónde se va con estos diagnóstico y evaluación. Y aquí están las 6 principales acciones. ¿Sí? Enfermedades o disfunciones, clima organizacional, productividad y positividad. ¿Sí? Perdón, eh, por la letra de enfermedades o disfunciones la puse en azul y no, al final, y esto no se contrasta, pero estas enfermedades o disfunciones empezamos por la confianza, el conflicto, el compromiso, y ahorita voy a entrar en su momento tal vez un poquito a detalle. El clima organizacional con estas variables, y después productividad y positividad. Como ven, en algunos se repiten los conceptos, pero en algunos se mide de manera grupal y en uno de manera individual. El diagnóstico y productividad es un diagnóstico muy bueno que nos permite tener tanto cuestiones muy personales de actitudes como de productividad. Y en el clima organizacional nos da un panorama general. Las enfermedades nos detectan dónde está el cáncer. Ahora, inteligencia social, fundamental entender cómo tenemos o no capacidad para relacionarnos correctamente. Y eso es la inteligencia social, cómo crear relaciones sólidas. Cuando
tratamos de trabajar en coaching o con coaching para equipos, o que el líder es un líder coach, tendría que tener estos 5 pasos. Son pasos que tienen que asegurarse de entender las reglas, el propósito, etcétera, ¿no? Y finalmente, roles sociales de pensamiento, o sea, de qué rol normalmente juego yo, o con qué rol me ve la demás gente. Estos 6 elementos juegan de manera estratégica. Ahora, ¿se puede construir desde las debilidades? Yo pienso que no. Entonces, ¿desde dónde construimos? Tenemos que construir desde las fortalezas. Y es aquí cuando lo estratégico, la influencia, sí, la ejecución y las relaciones cobran muchísima fuerza. O sea, tenemos que trabajar en las fortalezas de cada uno de los equipos. Por lo tanto, hacer un diagnóstico de esto le da a uno seguridad de dónde estoy. Tal vez no desarrollar lo que me falta, pero al menos saberlo para cuidarlo, ¿sí? Y en su momento, pero fortalecer lo que tengo o consolidar lo que tengo se vuelve estratégico. Ahora, después, ¿por qué la inteligencia social? Por una sencilla razón, porque si no creamos relaciones sólidas, no podemos empatizar con los demás, o sea, no podemos influirlos, o sea, tenemos realmente preocupación por el otro, no, tenemos actitudes innatas de empatía, le llaman empatía primaria, o realmente no se me da esa empatía y la hago muy forzadamente. Estas son variables fundamentales que me parecen estratégicas. Ahora, cuando tratamos de entenderlas, ¿sí? Pues le pongo aquí cada una de las variables porque me parece que a veces no se entienden y sí hay que focalizarlas, como les decía, de la empatía primaria, o la preocupación por el otro, o la capacidad de influencia, o cómo me sincronizo con el otro. Si no hay estas partes, ahora, esto es una evaluación, acuérdense, estos son diagnósticos y preguntas que hay. Y las enfermedades de los equipos, le llama a alguien disfunciones, yo le llamo enfermedades, porque la enfermedad principal, ¿sí? Vamos, esta ausencia de confianza se transmita, es una emoción la confianza, pero también es un juicio que tenemos del otro. Entonces, se transminan y la gente se gradúa en el equipo, se contamina permanentemente de la falta de confianza, ¿sí? O de la falta de responsabilidad, o evitar el compromiso, etcétera. Y así, pero se va avanzando, pero esta pirámide, por supuesto que lo primero es la confianza. ¿Qué tenemos que hacer? Miren, para finalizar, después de este panorama tan amplio y de haberles presentado, pues no sé, tal vez si sumamos 60 variables, ¿no? Diferentes y algunas duplicadas por ahí, les presento una herramienta muy sencillita que existe para avanzar en este proceso. Realmente parecía, qué tontería. Miren, esta es una herramienta muy poderosa. Lo que pasa es que poca gente lo sigue. Y cuando la tenemos presente, empezamos a encontrar mucho sentido y mucho orden. Le llamo las 7 P's. Primero, el propósito. ¿Cuáles son los principios del grupo, los parámetros? ¿Cuál es el programa? ¿Cuáles son esas personas? Sí, ¿qué roles? ¿Cuál va a ser el proceso? ¿Y cuál va a ser el efecto en productividad y en el desempeño? Y con estas 7 P's, cierro el círculo para que, teniendo información específica de diagnósticos, ¿sí? Tanto individuales como grupales, como para el nosotros, para mi convivencia o para el yo, como soy yo, puedo empezar a nutrir estas 7 P's y con el objetivo de desarrollar equipos de alto impacto. No sé qué descubriste, tal vez hayan sido en el proceso, haya sido un poco vasta la información, pero me parecería que establecerles esto de entrada les da parámetros básicos para entender qué es un equipo de alto impacto y sobre todo en qué orden o qué vamos a hacer o qué podemos hacer o qué nos debemos de fijar para empezar a atenderlo y desarrollarlo. Con la vasta experiencia de Gerardo, pues cuéntame,
has dirigido un chorro de equipos. A ver, dime, ¿qué opinión tienes de esto? Tu micrófono, por favor. La información básica que nos acabas de proporcionar, la realidad es que es muy extensa cuando la quieres abarcar a fondo. Sí. En mi experiencia es, para algo que es muy importante es tener la confianza del equipo. Esa es la partida medular. Si tú no tienes la confianza de ellos, no vas a lograr mucho. Y la otra es que tienes que tener la madurez de que a través de esa confianza, cuando te expresen sus ideas, saber que en algunas no te van a gustar o con las que no estás de acuerdo, pero tienes que escuchar y tienes que dialogar para llegar a un punto en donde ellos también sientan que aunque no lleguemos a hacer lo que ellos comentan, sientan que participan y que su punto fue importante, y explicarles por qué a lo mejor en ese momento, ese punto no es la mejor decisión o el mejor punto a desarrollar, pero sí hacerles saber que en otras circunstancias ese punto puede ser medular y muy importante, de acuerdo a la situación que estás viviendo. Entonces, si no tienes confianza, está uno con una dificultad espantosa para llevar a un equipo a algún lado. En realidad, el parámetro, una de las cosas que a veces no les gusta que les pregunte a la gente cuando hago alguna intervención es, oigan, ¿cuál es el nivel de confianza que manejan los líderes? Y algunos me dicen, no, la confianza no se puede medir. No, no, por supuesto que se puede medir. Y se puede medir porque es vamos, alguien va a decir, es subjetiva. Muchas cosas hay subjetivas, ¿sí? Porque son opiniones personales. Pero esa subjetividad tiene al final de cuentas, lleva a un juicio y ese juicio hace que nos comportemos de acuerdo en el juicio. Muy nutritivo lo que nos acabas de decir. Sí, el panorama es amplio. Traté de presentar un esquema profundo de todas las variables que se pueden utilizar. Y claro, ahí se van tomando unos diagnósticos antes, otros después. Me ha tocado operar a veces con un solo diagnóstico, alguna intervención de la empresa, o dos diagnósticos o tres. ¿Sí? Muchas gracias, Gerardo. ¿De Vicente, no qué? sé qué comentario tengas, por favor. Mira, pues cuando llega uno por primera vez a alguna organización y te nombran en un puesto directivo, pues está lo que se maneja como la luna de miel entre el representante y los subordinados. Sí. Creo que ahí es donde debes tú imponer tu criterio, tu programa, tu proyecto, pero sobre todo tu humildad. Si llegas desde que te presentas, eres un tipo agresivo, prepotente, el clásico capataz con el chicote en la mano, pues todos agarran y se retraen y se quieren desaparecer en el sillón, ¿no? Ya dicen, puta, porque ¿quién nos cayó? ¿Quién nos llegó aquí? Caray, qué complicado va a ser trabajar con él. Todos empiezan a pensar el proyecto que le están poniendo, que va a ser totalmente cuesta arriba, en lugar de ser una situación abierta, una situación de compromisos, una situación de apertura de líder hacia los agremiados, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado esas experiencias y la verdad es que eh, me he quedado gratamente sorprendido de la respuesta de la gente. La mayoría digamos, de un 100, un 80% de la gente se vuelve con un corazón abierto, receptivo, quieren colaborar, quieren unirse a tu proyecto.
Y hay el 20% el que siempre les vale gorra todo. Que ya viene a componer el mundo, otra vez, más de lo mismo, puras mentiras, nos prometen, nunca nos cumplen, y bueno, empiezan a mascullar sus rollos personales cada quien, ¿no? Pero al final de cuentas, creo que, como bien lo has dicho, o lo menciona también Gerardo, la experiencia en manejar